La palabra del domingo. Hoy, el mundo cristiano conmemora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, capital espiritual del judaísmo. El pasaje evangélico de Lucas que hemos leído, que por cierto es muy descriptivo, comienza así. Jesús pasó adelante y emprendió la subida hacia Jerusalén. Varias veces Jesús había subido a Jerusalén para celebrar la Pascua, pero esta era una subida especial. Era la última. Él lo sabía. Basta recordar los 3 anuncios de su pasión que él mismo, en privado, hizo a sus discípulos. Y les decía: el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado por las autoridades judías, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte, pero 3 días después resucitará. Entre el primer y segundo anuncio de la pasión, Lucas introduce la transfiguración de Jesús. 2 hombres, que eran Moisés y Elías, conversaban con él, con Jesús. Se veían en un estado de gloria y hablaban de su partida que debía cumplirse en Jerusalén. El segundo anuncio de su pasión. Escuchen y recuerden lo que ahora les digo. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Y el tercer anuncio de la pasión. Jesús tomó aparte a los 12 y les dijo: estamos subiendo a Jerusalén y allí se va a cumplir todo lo que escribieron los profetas sobre el Hijo del Hombre. Será entregado al poder extranjero, será burlado, maltratado y escupido. Y después de azotarlo, lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Una nota importante que coloca Lucas al final del segundo y tercer anuncio. Pero ellos no entendieron estas palabras. Los 12 no entendieron nada de aquello. Quienes hemos recorrido hoy el camino del discipulado con Jesús, recordamos con claridad sus anuncios de la pasión y lo más significativo, el diálogo que sostienen Jesús, Moisés y Elías en la transfiguración. Jesús, el Hijo del Hombre, Moisés que representa la ley y Elías que representa a los profetas. Su diálogo, enfatiza Lucas, fue en torno a la partida de Jesús, más aún que debía ser en Jerusalén. Al acercarse a la bajada del monte de los Olivos, señala Lucas, la multitud de los discípulos comenzó a alabar a Dios a gritos, con gran alegría por todos los milagros que habían visto. El monte de los Olivos, lugar donde Jesús acostumbraba a orar, está cerca de Jerusalén. La multitud de los discípulos, los que seguían a Jesús, los publicanos, los pecadores, además de algunos fariseos que en silencio, callados, de lejos, seguían a Jesús, decían: bendito el que viene como rey en nombre del Señor. La entrada de Jesús a Jerusalén con la proclama de la multitud de sus discípulos significó para el pueblo judío la recuperación de su propio reinado en la persona de Jesús. Algunos otros fariseos, como ya era habitual, venían entre la multitud de los discípulos de Jesús para observar
espiar, pues se consideraban guardianes del orden político, social y religioso. Ello explica su petición a Jesús. Maestro, reprende a tus discípulos. ¿Hasta dónde estos fariseos espías consideraban maestro a Jesús? Yo les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras. Así cierra el pasaje bíblico que hoy hemos leído.